Bienvenidos a la clase número 2 de Informática Aplicada. En esta clase vamos a estar viendo de Microsoft Word lo que corresponde a párrafos, bordes, inserción de imágenes y tablas. Ustedes aquí tienen a la vista un documento que tiene un título, distintos párrafos. A medida que lo corremos lo vamos a ir viendo. Y fíjense que todos ya están sobre el margen izquierdo, que es la alineación estándar que tiene Word. Fíjense que todos estos párrafos que yo le estoy marcando comienzan sobre el margen izquierdo, el cual está todo alineado, y el margen derecho, que está todo de forma irregular. Vamos a seleccionar el primer párrafo de este documento y vamos a hacer un clic en centrar. Lo que hace es centrarlo entre el margen izquierdo y el margen derecho que tiene predeterminado Word. Bien, vamos a seleccionar el segundo párrafo y le vamos a poner alinear a la derecha. Hago un clic ahí. Y fíjense en que el margen derecho está todo alineado, en cambio el margen izquierdo está todo en forma irregular. Si yo hago un clic, vamos a suponer en el párrafo hago un clic en justificar, lo que van a ver es que tanto el margen izquierdo como el margen derecho tienen alineado y de forma prolija. Lo que hace es insertar un espacio entre cada palabra de ese párrafo para que todas las líneas del mismo lleguen a cubrir de forma prolija también el margen derecho. Esta es la forma en que se hace un documento. Una vez que ya está escrito, se selecciona el texto que yo quiero, le pongo justificado y es la forma en que después yo voy a imprimir. Fíjense en la diferencia entre esto y estas terminaciones. Vamos a seleccionar este título, vamos a poner alineación derecha, seleccionamos este párrafo, justificado. Más que nada para que vayan viendo cómo se puede ir dándole una forma a un documento estándar. Bien, ahora vamos a seleccionar este párrafo. Dentro de lo que es el grupo de funciones de párrafo, yo tengo una función que se llama interlineado y espaciado entre párrafos. Hago un clic aquí. Selecciono 1,5, que es la primera medida que yo tengo, y lo que hace es insertar un espacio entre las líneas de ese párrafo. Fíjense en que el párrafo posterior no lo toma en cuenta porque no está seleccionado. Selecciono el segundo párrafo y le voy a poner un interlineado de 2 líneas. Hago un clic ahí. Y ya van viendo ustedes mismos la diferencia que hay entre uno y otro. Selecciono 3,0 y vendrían a ser 3 líneas entre un párrafo y otro. Entre una línea y otra, disculpen. Ahora selecciono de vuelta esos párrafos. Hago un clic y pongo 1,0, que es el sencillo. Bien, eso es interlineado. Ahora, el espacio entre párrafos es cuando yo marco un párrafo y se refiere al espacio que va a haber entre este inicio de párrafo y lo que está para arriba,
que es el espaciado anterior, y el espaciado posterior, que es el espacio que va a quedar entre el final de este párrafo y el inicio del siguiente. Vamos a ir, hacemos un clic en el cuadro de opción, nos va a mostrar el cuadro de texto del párrafo. Fíjense en que dentro de este cuadro hay una función que se llama espaciado anterior y posterior, que es lo que estábamos explicando anteriormente. Selecciono una medida, en este caso 12 puntos de espaciado anterior, y vamos a ponerle 24 puntos de espaciado posterior. Acepto, y es el espacio que va a haber del inicio hacia arriba y del final de ese párrafo hacia abajo. 12 puntos y 24 puntos. En cambio, las líneas que están dentro del párrafo siguen manteniendo su medida. Vamos a seleccionar este párrafo, vamos a ir al cuadro de opción, nos va a salir el cuadro de texto, y acá tengo también la función de interlineado. Yo acá lo que tenía eran medidas ya preestablecidas. Yo acá puedo establecer medidas personalizadas. Por ejemplo, si pongo mínimo, fíjense en que son 12 puntos de espacio entre una línea y otra de ese párrafo seleccionado. Vamos a bajarlo a 10, aceptamos. Y fíjense en que las líneas se achicaron. No así el tamaño de la letra. Esto quiere decir que si yo le sigo aplicando menos espacios, las letras se van a ir recortando, pero no van a cambiar el tamaño. Vamos a seleccionar otro párrafo. Vamos a ponerle un color para que ustedes diferencien. Hacemos un clic ahí, ponemos exacto, le ponemos 8 puntos y aceptamos. Fíjense en que algunas letras ya están recortadas y no se llegan a ver de forma normal. Vamos a seleccionar este párrafo, cuadro de opción, le vamos a poner múltiple, que es a partir de 3 líneas en adelante. Yo puedo definir si quiero más o menos líneas. Vamos a dejarle en 3. Aceptamos. Y ahí ustedes tienen 3 líneas de espacio entre una y otra, dentro de lo que es el párrafo seleccionado. Bien. Vamos a volver a marcar estos 3 párrafos. Hacemos clic en el cuadro de opción, espaciado anterior 0, espaciado posterior 0, interlineado sencillo. Acepto, y ahí vendría a ser lo que era lo normal, bien, lo estándar. Ahora vamos a seleccionar este párrafo y vamos a trabajar con lo que es sangría. Sangría es el espacio que hay entre el texto seleccionado y el margen. En este caso, el margen izquierdo. Van a ver que tienen disminuir sangría y aumentar sangría. Al hacer clic ahí, lo que hace es correr el párrafo entero 1 centímetro con 25 desde el margen izquierdo hacia adentro. Hago otro clic y ya son 2 centímetros y medio. Bien. Si quiero sacar el espacio, hago un clic y vuelve a su posición normal. Ahora bien, yo acá no tengo la función, por ejemplo, de sangría izquierda y sangría derecha. Para eso yo voy a
el cuadro de opción. Fíjense que acá tienen el cuadro de sangría izquierda y sangría derecha. Yo acá puedo correr, si quiero, 1 centímetro de izquierda y 1 centímetro de sangría derecha. Acepto. Y fíjense en la diferencia que queda. También tienen lo que se llama sangrías especiales. ¿A qué se refiere eso? A que son sangrías que comúnmente se utilizan cuando yo hago un documento de forma profesional, una carta, por ejemplo, un memorando. Vamos a seleccionar este párrafo, hago un clic en el cuadro de opción y van a ver que tienen sangrías especiales. Son sangrías que ya tienen modelos predeterminados. Lo que yo puedo hacer es aumentar o modificar el tamaño del espacio que va a tener la sangría. Primera línea, hago un clic. Fíjense que tiene 1 centímetro con 25. Acepto. Y solamente la primera línea de ese párrafo se modificó en su medida. Vamos a seleccionar otro párrafo. Voy al cuadro de texto de párrafo. Selecciono francesa. También tiene 1 centímetro con 25. Acepto. Y van a ver que se corrieron todas las líneas del párrafo menos la primera. Eso depende para qué tipo de documento yo quiero trabajar. Si yo quiero sacar esos formatos, selecciono, voy a formato párrafo y vuelvo a justificada, sin sangría, ninguna, y acepto. Y ahí está el texto como estaba anteriormente. Bien. Ahora vamos a trabajar con la opción de lo que se refiere a viñetas. Viñeta lo que hace es aplicar al inicio de cada párrafo una figura o una numeración. Yo quiero marcar estos 3 párrafos y al inicio de cada uno de ellos le quiero poner una numeración. Yo acá tengo viñetas y numeración. Hago un clic en este listado y tengo un grupo de formas que yo le puedo aplicar, tanto números como letras. Vamos a hacer un clic en esta que es la más común y fíjense en que cada uno de los párrafos que yo marqué ya viene numerado, 1, 2 y 3. Vamos a marcar, vamos a ver otro párrafo. Alineación justificada y le vamos a poner una viñeta. Estas figuras están aquí porque son las que se utilizaron últimamente. Puedo hacer un clic en cualquiera de ellas y fíjense en que al inicio de cada párrafo me marcó con una figura. En este caso la figura que yo le quiero, un círculo. Selecciono otro párrafo y le puedo poner la figura que yo quiero. Clic y ahí tienen el párrafo que yo marqué con una viñeta. Ahora, si yo no quiero tener esa viñeta, lo que tengo que hacer es seleccionar de vuelta nuevamente, voy en este caso a numeración y tienen la opción de ninguna. Lo que hace es sacar ese formato, ¿bien? Y también otra cosa, que cada vez que yo inserto
una viñeta o una numeración, automáticamente esa viñeta o esa numeración ya viene con una sangría. O sea, todo se va a correr sobre la derecha sin perder el formato de párrafo que ustedes le hayan puesto, ya sea interlineado, párrafo, espaciado. Bien, ahora vamos a seguir trabajando con la función de bordes y sombreados que se hace en Word generalmente para enmarcar un título o un párrafo dentro de un documento y darle otro tipo de formato al que ustedes están viendo, que es un estándar. Vamos a seleccionar lo que es este título. Dentro del formato de párrafo hay una opción que se llama bordes, que es este cuadro que está acá a lo último. Hago un clic ahí y van a ver que yo tengo para aplicar si quiero algún borde estándar. Vamos a suponer que yo quiero un borde inferior. Lo que hace es marcarme el título y lo separa de forma visual de lo que es el resto del texto. Vamos a seleccionar otro título. Vamos a este cuadro y vamos a poner bordes externos. Fíjense que encuadró lo que es ese título. Vamos a marcar esta opción, ciclo del agua, que es otro título, y vamos a ver, por ejemplo, borde superior. Lo que hizo fue ponerle una línea sobre el título, o sea, este párrafo seleccionado. Estas son funciones estándar, bien, de lo que son bordes y sombreados. Yo hago un clic de vuelta ahí, selecciono, voy y pongo sin borde y les quita automáticamente esas líneas o esos bordes que yo recién acabo de aplicar. Esa sería la función básica de lo que es bordes y sombreados. Bien, ahora yo quiero aplicar un formato de borde un poco más elaborado. Selecciono, hago un clic y la última opción se llama bordes y sombreados. Hago un clic en esa opción, me aparece el cuadro de bordes y sombreados y yo ahí tengo distintos tipos de bordes. Bien, ninguno. Al hacer clic en cada uno me va mostrando una vista previa de cómo puede llegar a quedar. 3D, que es un efecto. Vamos a suponer que le pongo un formato, un color un poquito más oscuro para que se note bien. Un ancho y acepto. Lo que hizo fue aplicarme un borde a este título seleccionado un poquito más elaborado que el común. Vamos a seleccionar este título, vamos a ir a bordes y sombreados y vamos a seleccionar, por ejemplo, personalizado. Personalizado me permite a mí elegir, por ejemplo, si yo quiero elegir esta línea punteada de un color, yo acá elijo el estilo de línea. Vamos a suponer que quiero una línea más gruesa de 2.1/4. Puedo seleccionar un color y tengo la forma de aplicarle si quiero a los laterales y a la parte superior e inferior. Hago un clic y a la parte de abajo le quiero poner otro color y acepto. Fíjense que les puso la línea superior e inferior de distintos colores, como ustedes
pueden personalizarlo. Selecciono otro título, voy a bordes y sombreados, fíjense en las líneas, tienen distintos modelos. Siempre y cuando ustedes pongan personalizado, pueden cambiar el tipo de letra, el tipo de línea, el color de línea, al gusto de ustedes. Esto se refiere a lo que es cuadros, o sea, bordes. Después tienen la opción de sombreado. Vamos a hacer un clic. Selecciono el color amarillo. Y fíjense de que yo tengo la opción que dice aplicar a párrafo o texto. ¿A qué se refiere esto? Cuando yo hago un clic en párrafo y acepto, marca desde el margen izquierdo hasta el margen derecho, todo con un sombreado, o sea, el párrafo, porque el título en sí es un párrafo. Si yo elijo, por ejemplo, lo que es a texto, voy a bordes, sombreados, sombreado, elijo un color y se lo aplico a texto. Esto lo que hace es aplicar solamente en el texto seleccionado. Fíjense que yo puedo seleccionar, si quiero, varias palabras por X motivo dentro de un documento. Voy a bordes, sombreado, elijo un color, texto o párrafo. Yo elijo texto, acepto, y en cada palabra que en este caso yo seleccioné aparece marcada, ¿bien? Como así también se le puede aplicar, si quiero, un color de relleno y un borde. Vamos a ir a bordes y sombreados. Selecciono un tipo de línea. Vamos a seleccionar, a ver, este. Vamos a elegir color de la línea. Fíjense que ya se aplicó a todo esto. Voy a sombreado y elijo este color. Vamos, un color que contraste más. Acepto. Y fíjense en que se aplicó un cuadro de un color que yo elegí y un color de relleno también a elección del usuario. Vamos a trabajar ahora con la función de insertar imágenes. O sea, dentro de un documento estándar, como en este caso, yo quiero poner una figura, ya sea una foto que yo tengo desde archivo, una imagen que tengo desde archivo, o una imagen que ya viene predeterminada con Word. O sea, en cualquier Word que ustedes tengan, ya viene con un conjunto de esas imágenes. Yo me posiciono donde quiero insertar la imagen. En este caso hago un clic al inicio del segundo párrafo. No seleccionarlo, porque si yo inserto una imagen, vamos a suponer de esta forma, lo que hace es que ustedes pierden ese texto que tenían seleccionado. Bien, vamos a volver hacia atrás. Entonces, regresando a lo anterior, hacemos un clic donde yo quiero
insertar la imagen, en este caso al inicio del párrafo, del texto, digamos. Voy a insertar y van a ver que tienen imagen e imágenes prediseñadas. Imágenes prediseñadas, como dijimos recién, se refiere a imágenes que ya vienen junto con el soft de Word. Hago un clic ahí y en este caso ven que dice árbol. Vamos a suponer que yo quiero buscar sol. Hago un clic en buscar y ya tiene un conjunto de imágenes para elegir la que ustedes quieran. Hago un clic en la imagen y automáticamente me lo inserta en el documento. Cierro el cuadro de imágenes prediseñadas y después yo puedo darle una forma, un tamaño, un formato predeterminado a esta imagen que se insertó. Bien, por ejemplo, hago un clic afuera y van a ver que sale de la selección de esa imagen. Fíjense en lo que tienen acá arriba, la tira de opciones. Si yo hago un clic, automáticamente se activa el formato de imagen. Si yo quiero achicar el tamaño manualmente, me puedo poner en cualquiera de los nodos que tienen en las esquinas y en los laterales y en la parte inferior y superior, y lo puedo achicar. Si yo me pongo acá arriba, por ejemplo, hago clic y lo que hago es achatar la imagen. Si hago un clic en el costado derecho o izquierdo, le estoy dando una forma. En cambio, si yo me pongo en cualquiera de las esquinas, lo que yo hago es achicar tanto verticalmente u horizontalmente esa imagen. Bien, y verán que tienen aquí un círculo verde. Al hacer clic, lo que hace es que yo pueda girar esa imagen. Bien, por defecto todas las imágenes que están en Word como prediseñadas, como así las imágenes que yo tengo guardadas en X lugar, tienen un lugar común que es el cuadrado. Por más que la imagen ustedes vean que sea sinuosa, va a ser siempre el formato de un cuadrado. Ahí lo volvemos a poner a ese lugar. Como habíamos dicho, fíjense que tienen distintas opciones para ajustar la imagen, ya sea color, efectos. Comprimir la imagen se refiere a lo que es el peso de la imagen dentro del documento. Vamos a suponer que es una imagen que tiene mucho contenido, por ejemplo una foto. Si el documento pesa en sí mismo, sin imagen, 1 megabyte, y pongo una foto que tiene mucho contenido y esa imagen son 9 megabytes, por ahí se complica para poder, por ejemplo, enviarla por correo electrónico. Bien, volviendo al tema de la imagen, yo acá tengo la imagen. Fíjense en que automáticamente generó un espacio. Si yo hago un clic con el botón izquierdo y corro la imagen hacia otro lugar, la imagen se corre, pero siempre va a mantener este espacio, a menos que yo le ponga un formato de ajustar de texto o de posición dentro de lo que es el documento. Hago un clic, fíjense cómo desaparece. Ahora bien, vamos a suponer que yo esta imagen quiero que quede insertada dentro del documento, pero de forma más común, digamos. Bien, hago un clic sobre la imagen, voy a ajustar texto y le pongo estrecho. Fíjense en que el texto se acomodó de acuerdo a la imagen. Cuando yo corro la imagen a otro lugar, automáticamente el texto se acomoda, pero ya no me queda ese espacio ni arriba ni abajo. Vamos a hacer un clic en este, vamos a insertar imágenes prediseñadas
Vamos a buscar otro tipo de imagen. Vamos a suponer que tiene lago. Busco la imagen que yo quiero insertar. Acá tienen todas las opciones disponibles. A veces no van a tener todas estas que están viendo acá. A veces sí. A veces van a tener menos, otras veces más. Hago un clic en la imagen que yo quería insertar. Y ya se insertó en la imagen. Hago un clic. Fíjense cómo desaparece. Hago otro clic sobre la imagen. Aparece de vuelta. Achico el tamaño de la imagen a mi gusto. Y yo quiero que quede dentro de lo que es el documento. Vamos a suponer. Ahí tienen los dos párrafos. Vamos a ajustar texto. Y fíjense que tienen distintas opciones. Transparente, estrecho, arriba y abajo, detrás del texto, delante del texto. Eso depende como ustedes lo quieran utilizar. Hago un clic en estrecho. Y yo, cuando lo corro hacia determinado lugar, automáticamente el texto se acomoda a esa ubicación. Vamos a poner detrás del texto. Y fíjense en que el sol, en este caso, quedó dentro del documento, pero detrás del texto. ¿Está? Yo esto lo puedo correr para donde yo quiera. Y el texto no se va a mover hacia ningún lado. O sea, no se va a acomodar, sino que ya está detrás del texto. ¿Bien? Hago un clic aquí. Voy a insertar una imagen desde archivo. Imagen desde archivo quiere decir que yo ya tengo guardada esa imagen en determinado lugar. Por ejemplo, un pendrive, en el disco duro, en un CD. Y traigo esa imagen hacia el documento. Hago un clic en la imagen. Me abre el cuadro de insertar imagen. Fíjense que ya automáticamente va a buscar la carpeta de imágenes, que es por defecto la que va a ver siempre. Dentro de esto yo tengo que tener la imagen que yo quiero insertar u otro tipo de imagen o en otro lugar. Y vamos a insertar la imagen. Selecciono la imagen, clic en insertar y ahí ya se insertó la imagen que yo tenía guardada. Y como la otra, también la puedo achicar, la puedo acomodar a mi gusto dentro del documento y generarle la forma que yo quiero. Si yo en este caso le pongo detrás del texto, lo que hago es perder en los lugares oscuros que se pueda leer, o cuando voy a imprimir no se va a notar el tipo de letra o el texto que yo tengo escrito. Bien, pongo estrecho y después tienen distintos tipos de estilos de imagen. Bien, fíjense que cuando voy pasando me va dando una vista previa de lo que yo quiero o de lo que yo puedo llegar a elegir. Hago un clic y ya quedó con esa función. Bien, selecciono, voy a insertar imágenes prediseñadas. Vamos a buscar agua.
hacemos un clic en buscar. Y ahí me va a mostrar, por ejemplo, vamos a suponer esta imagen. Y a esta le vamos a poner detrás del texto. Hago un clic ahí. Selecciono detrás del texto. Y fíjense en cómo quedó. La achico a mi gusto como yo quiero. Y la puedo correr. Y cuando vaya a imprimir esa imagen va a aparecer justamente en el lugar que yo la quiero poner y detrás del texto. Siempre recuerden que si la imagen es oscura, el texto va a tener que cambiar de color porque si no, no se va a poder ver. Cerramos aquí. Vamos a suponer que yo a esta imagen le quiero cambiar la forma. O sea, la textura o lo que yo necesite cambiarle. Voy a efectos artísticos y fíjense en que tienen distintos modelos, distintas opciones para aplicarle a esa imagen que tenían de forma estándar un efecto. Bien, todas esas funciones ya vienen predeterminadas, o sea que no es que yo puedo hacer a mi gusto. Vamos a elegir otra imagen, vamos a insertar imagen, busco la imagen que quiero insertar, le doy un tamaño, le doy un ajuste y después yo le puedo dar una forma. Bien, ese color oscuro, ir cambiándolo a mi gusto, como quiero que se vea. Hago un clic en el modelo y ahí ya se modificó lo que era la imagen que yo tenía, adaptada al texto de la forma que yo lo necesite. Bien, vamos a continuar ahora con lo que es la función de tablas dentro de Word. Esto me sirve, por ejemplo, para lo que es generar un objeto en donde está compuesto por columnas y filas, en donde yo puedo, por ejemplo, listar de manera ordenada y darle una forma a ese contenido. Para eso vamos a insertar. Dentro de insertar tienen la función de tablas. Hago un clic ahí. Van a ver que yo puedo elegir la cantidad de filas, que son 10, y la cantidad de columnas, que son 8. Entonces, repitamos, columnas son las que están de esta forma y filas en forma horizontal. Bien, este es el estándar, o sea, el máximo que me permite de forma rápida, digamos. Ahora, si yo quiero insertar una tabla donde necesite más de 8 columnas o más de 10 filas o menos, depende. Vamos a suponer que yo quiero una tabla que tenga 11 filas y, disculpen, 11 columnas y 7 filas. Acepto y ahí está insertada la tabla. Volvemos hacia atrás. Y
Vamos a suponer que quería fíjense que cuando yo marco ya lo que yo quiero, arriba les dice 8 por 8. Hago un clic en el último y ya me insertó la tabla estándar. Tiene un tipo de línea y un color de relleno ya determinado que es automático. Yo ahí ya puedo empezar a escribir. Y cada una de las partes donde yo escribí se le denomina celda, o sea, la intersección de una columna con una fila que forma este rectángulo se le denomina celda. Yo hago un clic acá en sombreado, por ejemplo, y me va a marcar solamente sobre esa celda, ¿bien? Ahora, si yo quiero todo, fíjense que me marcó toda la tabla y le dio un formato. Cuando yo estoy dentro de una tabla, tienen dos opciones para trabajar. Una es en forma individual, que vendría a ser trabajar sobre cada celda para darle un formato, una forma, etc. O trabajar en forma integral, o sea, sobre toda tabla aplicar un formato determinado que yo voy a utilizar. Cuando yo estoy dentro de la tabla, van a ver que acá hay como una especie de cruz. Al hacer clic, automáticamente me selecciona toda la tabla. Al hacer clic dentro de la tabla, automáticamente ya estoy seleccionando en este caso esta celda, ¿bien? Hago un clic aquí y me marca toda la tabla. Hago doble clic y se activa la tira de opciones de diseño para aplicar si quiero sobre esta tabla. Fíjense en que dentro de diseño yo tengo estilos de tabla que ya son estilos predeterminados. Hago un clic aquí y le puedo aplicar de lo que estoy viendo el que yo necesite o el que a mí me guste. Hago un clic y ya se aplicó ese formato. Ahora voy a insertar tabla de 2 columnas y 4 filas. Cuando yo estoy dentro de la tabla, dijimos que me está seleccionando una celda. Hago un clic, selecciono toda la tabla. Y en el otro extremo, en el costado inferior derecho de la tabla, van a ver un cuadro. Yo al hacer clic ahí, puedo cambiar el tamaño de la tabla sin cambiar lo que es la cantidad de celdas, o sea, la cantidad de filas ni la cantidad de columnas. Es como si fuera una imagen, ¿bien? Porque es un objeto. Siempre tengamos en claro esa parte. Hago un clic y fíjense en que la tabla estándar que yo tenía me está marcando otro formato. O sea, cuando yo elijo un estilo de tabla, además de cambiarme el color o el tipo de línea o la forma de la tabla, lo que hace es el contenido que yo estoy ingresando en este momento ya tiene un formato predeterminado. Ahora, dentro de tabla yo tengo la función de dibujar tabla.
Yo hago un clic en dibujar tabla y lo que hace es que yo tenga la posibilidad de crear una tabla de la forma que yo necesite. Esta forma, por ejemplo, dentro de lo que son predeterminados, no existe. O sea, yo estoy creando a mi gusto una tabla X porque necesito este formato. Para salir de lo que es el lápiz de tabla, presiono la tecla escape y ya se desactiva el lápiz para dibujar. Vamos a suponer que yo le quiero poner un sombreado distinto a cada contenido. Y yo armé mi tabla personalizada con una forma que no se consigue dentro de lo que es esta función de tabla, ¿bien? Sino que yo le doy una forma utilizando la función de dibujar tabla. Y como las demás, también tengo la posibilidad de darle el tamaño, agrandarlo, cambiar la ubicación. Cuando yo estoy dentro de la tabla, dijimos, al hacer doble clic se activa la función de herramienta de tablas. Yo hago un clic aquí. Bien, y al hacer clic con botón derecho dentro de una celda, van a ver que tienen distintos tipos de opciones. Por ejemplo, dirección del texto. Yo hago un clic y quiero que el texto me aparezca de esta forma. Acepto. Escribo el contenido y van a ver que la dirección que tiene es la que yo elegí. Bien, ahora dentro de esto yo puedo elegir distintas opciones. Vamos a suponer que yo quiero ponerlo centrado. Van a ver cómo cambió esta función. Y también tienen, vamos a suponer, vamos a cambiar el tamaño. Vamos a poner negrita. Y si yo quiero, por ejemplo, que esto me quede en el centro de esta celda, hago un clic. Dentro de las opciones yo tengo una que se llama alineación de celdas. Cada celda está dividida imaginariamente en 9 lugares. Bien, yo al hacer clic, no hacer clic en cada una, pasando el puntero por cada una de ellas me va diciendo dónde va a quedar el contenido. Yo hago un clic acá y me quedo en el centro de esa celda. Yo quiero ahora que este texto me quede en el centro de esa celda. Hago un clic, alineación de celdas, y ahí me queda en el centro de esa celda. Bien, todas las funciones que yo pueda trabajar, que puedo utilizar dentro de lo que es una celda, al hacer clic dentro de la tabla con el botón derecho me va a aparecer la función que yo necesite. Bien, vamos a suponer que yo necesito dividir esta celda en 2 columnas. Dentro de esto vamos a buscar dividir celdas. ¿Cuántas columnas quiero? 2. ¿Cuántas filas necesito? Vamos a dejarle una sola. Y fíjense en que dentro de esto ya me generó a su vez 2 celdas.
Hago un clic aquí, dividir celdas, le vamos a poner 2 columnas, dividir celdas, una columna, 2 filas, una columna, 2 filas y acepto. Ahora bien, vamos a suponer que yo quiero transformar estas 2 celdas en una sola. Selecciono, hago clic con botón derecho y hay una opción que se llama combinar celdas. Lo que hace es combinar celda, transformar todas las celdas que sean más de 2 en una sola. Hago un clic y automáticamente se transformó en una sola. Bien. Mañana, tarde. Fíjense en cómo lo voy armando. Está alineación de celdas y le pongo de esta forma. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos veremos en la clase número 3.